Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de los asientos de cierre. Concepto. Los asientos de cierre son aquellas cuentas registradas con objeto de cerrar definitivamente a fines de gestión los saldos de todas las cuentas que tuvieron movimiento durante el periodo. Para hablar acerca de los asientos de cierre, vamos a recordar un poco cuál es su origen. Ustedes saben que todas las empresas, sean comerciales, industriales, etcétera, cualquiera sea su naturaleza, necesitan llevar un registro contable de todas las actividades económicas que realicen. Esos registros contables se los debe, esas actividades contables más bien se las debe registrar en el libro diario. Posteriormente deben ser pasadas al libro mayor y para después estar reflejadas en el balance de comprobación de sumas y saldos. Y además se va a realizar los asientos de ajuste de aquellas cuentas que así lo requieran. Posteriormente realizamos la hoja de trabajo de 10 columnas. Una vez obtenida la hoja de trabajo de 10 columnas, estamos listos para formular los estados financieros. Todos sabemos que los estados financieros van a ser expuestos al finalizar la gestión, los cuales deben tener saldo cero para dar inicio a una nueva gestión, por lo que es necesario que realicemos los asientos de cierre al 31 de diciembre de cada año en el caso de las empresas comerciales. Continuamos. Los asientos de cierre preparatorio son aquellos asientos que se dedican a cerrar las cuentas del estado de resultados. Existen diferentes formas de cerrar estas cuentas, que pueden ser directamente de la hoja de trabajo, cerrar cuentas del estado de resultados y utilizando la cuenta de mercadería vendida. Los asientos de cierre final se los realiza del balance general. Tiene por objeto cerrar transitoriamente los saldos de las cuentas. Así también tenemos los asientos de reapertura. Es el asiento contable contrario al asiento de cierre final. En este asiento se realiza la reapertura de las cuentas de balance, con el cual se realiza la apertura de la nueva gestión contable o reapertura del periodo contable de balance. Vamos a continuar esta pequeña explicación con un ejemplo de Excel. Aquí tenemos nuestra página de Excel y vamos a empezar a cerrar, a realizar los asientos de cierre preparatorio con la ayuda de un estado de resultados ya elaborado. Bueno, antes de esto tenemos que recordar que el estado de resultados nosotros lo armamos con las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos. Cabe recordar que las cuentas de ingreso cuando aparecen o cuando aumentan se registra en el haber, por lo que tienen saldo acreedor. Y cuando vamos a cerrar las llevamos al debe. Sucede lo contrario con las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos cuando aparecen y cuando aumentan se registra al lado debe y cuando las vamos a cerrar o cuando disminuyen las llevamos al lado haber. Dicho esto, vamos a proceder con el cierre de las cuentas. Vamos a empezar cerrando la cuenta de las ventas que se han realizado en el periodo, la cual alcanzan a un monto de bolivianos 100.000. Entonces, como ya dijimos antes, las ventas inicialmente se registraban en el haber, pero como ahora van a ser cerradas, las vamos a registrar al lado debe. Aquí tenemos las ventas con 100.000 bolivianos. Posteriormente vamos a hacer la incorporación del inventario final, por lo que vamos a registrar al lado debe el inventario final que alcanza a bolivianos 12.000. Todos sabemos que el inventario final para nosotros significa que es la cantidad monetaria de la mercadería que tenemos en almacén. Vamos a usar en este caso nuestra cuenta comodín, que es pérdidas y ganancias, lo que significa que vamos a sumar el monto de las ventas más el inventario final y vamos a cargar a la cuenta de pérdidas y ganancias, que en esta ocasión la vamos a registrar en el haber. Por lo que nuestra glosa dirá el asiento para cerrar las cuentas de ingresos e incorporación del inventario final. El asiento de diario número 2 de cierre se refiere al cierre de las cuentas de compras netas y del inventario inicial. En este caso, las compras
por ser un gasto, por representar una cuenta de gasto, inicialmente se registra al lado debe, pero para cerrar la vamos a registrar al lado haber y vamos a usar nuevamente nuestra cuenta comodín de pérdidas y ganancias, que en este caso suman 61.300, ¿sí? Que es el resultado del inventario más las compras. Sumamos los dos importes. Entonces acá también estamos haciendo el cierre del costo de mercaderías disponibles para la venta. Posteriormente nos toca cerrar las cuentas de los gastos de operación, que en este caso tenemos, por ejemplo, sueldos y salarios, cargas sociales, alquileres, material de escritorio utilizado, seguros, depreciación de muebles y enseres, impuestos y patentes, gastos generales, comisiones bancarias, intereses bancarios, impuestos a las transacciones. Todas estas cuentas que son los gastos operativos con sus mismos importes, sabemos que se registran al lado debe, pero para cerrar nuevamente las llevamos al lado haber. Vamos a volver a usar nuestra cuenta pérdidas y ganancias, en esta ocasión llevándolos al debe, y al haber ponemos las cuentas de los gastos operativos, los cuales, como vemos, alcanzan a 26.580. Entonces nuestra glosa dirá por el cierre de los gastos operativos del periodo. Ahora procedemos a cerrar las cuentas de otros ingresos. Sabemos que los otros ingresos son gastos extraordinarios, gastos que no ocurren constantemente durante la gestión. En este caso, una de las cuentas que tenemos como otros ingresos son ganancias y ventas de activos. Podría también darnos como resultado una pérdida en el caso de la venta de activos. En este caso nos está dando una ganancia. Y también tenemos la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes, que en este caso representa un ingreso porque su saldo ha sido acreedor. Entonces agarramos estas dos cuentas que se registran al haber y las vamos a llevar en esta ocasión para cerrarlas al lado debe. Registramos con sus importes respectivos contra la cuenta pérdidas y ganancias. Y nuestra glosa dirá para cerrar las cuentas de ingresos extraordinarios. Continuamos y acá tenemos otros gastos, donde en este caso nuestra cuenta de otros gastos es diferencia de cambio, la cual alcanza a una suma de 180 bolivianos y como originalmente se registran al lado debe, para cerrarla la tenemos que llevar al lado haber. Entonces nuestro registro será pérdidas y ganancias contra diferencia de cambio por los 180 bolivianos. Dicho esto, observamos que en nuestro estado de resultados tenemos una utilidad de la gestión y como ya sabemos, a la utilidad de la gestión se le tiene que sacar el 25% que corresponde al impuesto de las utilidades de las empresas. Entonces sacamos el 25% y en este caso alcanzan a 6.317,50 centavos. Y para hallar nuestra utilidad después de impuesto, tenemos que restar la utilidad de la gestión menos el IVA. Entonces, lo que hacemos en este caso es registrar la utilidad y después de impuesto y el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, nuestro registro contable será pérdidas y ganancias contra utilidades retenidas. ¿Por qué usamos la cuenta de utilidades retenidas? Porque esta utilidad aún no ha sido dispuesto. Entonces, mientras no haya sido dispuesto y no haya disponibilidades o una decisión al respecto de gerencia, entonces la vamos a usar nomás como utilidades retenidas, que alcanzan a 18.952 y el IVA por pagar será 6.317. Entonces nuestra glosa dirá registro por el traspaso de la utilidad neta a la gestión. ¿Sí? Ahora, como sabemos y habíamos aclarado la anterior gestión o la anterior clase, tenemos acá que los estados de resultados las realizamos utilizando las cuentas diferenciales y nominales, ¿sí? En el caso de el balance general se lo arma con las cuentas reales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, al igual que con el estado de resultados, es recordar un poco cuál es el movimiento de las cuentas. Por ejemplo, los activos originalmente se registran al lado debe, pero cuando las vamos a cerrar o van a disminuir, vamos a registrar al lado haber. Sabemos que la cuenta de activos tiene un saldo deudor. Sucede lo contrario con las cuentas de pasivo y patrimonio.
Cuando se registran por primera vez o aumentan, se registra al lado haber. Y cuando se cierra, vamos a registrar al lado debe. Dicho esto, vamos a proceder al cierre definitivo de las cuentas. Cierre definitivo de la gestión, ¿verdad? Entonces acá tenemos préstamos por pagar, IT por pagar y UE por pagar, que son nuestras cuentas del pasivo, que se registraban al lado haber, las vamos a registrar al lado debe. Entonces acá tenemos préstamos por pagar, IT y UE. Y luego procedemos a registrar las cuentas de capital o patrimonio. Entonces agarramos las cuentas de capital, ajuste de capital y utilidad de la gestión y registramos también al lado debe contra todas las cuentas de los activos. En este caso, tenemos también en el activo no corriente la cuenta de depreciación acumulada a vehículos. Esta cuenta de depreciación acumulada a vehículos sabemos nosotros que es un pasivo. Entonces agarramos esta cuenta de pasivo y registramos también al lado debe. Sabemos también que por fines de exposición, la depreciación acumulada va a ir a restar al activo fijo para fines de exposición en el balance general. Bueno, continuamos con el registro contable. Tenemos nuestras cuentas de activo como ser caja, documentos, crédito fiscal IVA, inventario de mercaderías, alquileres pagados por adelantado, vehículos, que son cuentas del activo. En este caso las vamos a poner al lado a ver con sus respectivas cuentas. Y si nos fijamos, ambas columnas suman lo mismo, tiene que igualar, si no estaría mal. Entonces nuestra glosa, ¿qué va a decir? Por el asiento de cierre de las cuentas del activo, y pasivo y patrimonio. Como ven, todos estos registros contables, sean los asientos de cierre preparatorio o los asientos de cierre final, se los va a practicar al 31 de diciembre de cada año en el caso de las empresas comerciales. Ahora, para iniciar la siguiente gestión, lo que tenemos que hacer es el asiento de reapertura. Y en ese caso, lo que hacemos es registrar tanto el activo como el pasivo como inicialmente estaba, ¿no es cierto? Según su naturaleza. Es decir, que los activos esta vez se los va a registrar en la parte del debe y los pasivos en la parte del haber. Entonces, de esta manera, volvemos a registrar e igualamos, sumamos las dos columnas y vemos que iguala. ¿Y qué dirá? La glosa va a decir asiento de reapertura del activo, el pasivo y el patrimonio. Bueno, eso sería todo y espero que me hayan entendido.